Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Alter Imago. Este es el primer video que hago en este 2021 y espero que se encuentren muy bien y que se sigan cuidando mucho, ya que seguimos desgraciadamente en cuarentena, en encierro. En algunos lugares más, en otros lugares menos, pero bueno, hay que seguirse cuidando. En fin, para este video quiero platicarles un poco sobre objetivos. Muchos me han preguntado en mi canal y a través de mis redes sociales, ¿cuál es la necesidad de tener varios objetivos con distintas longitudes focales o distancias focales contra un lente que tenga todas ellas incorporado en su rango, ¿no?, de longitud focal? Por ejemplo, este es un 24-120 milímetros de Nikon y aquí tengo un 50. Esos mismos 50 los tengo acá. Simplemente lo ajusto aquí en el 50 y ya tengo esa misma longitud focal. Aquí tengo un 35, pues aquí también lo tengo. Aquí tengo un 85, un 100, 105 para ser exactos. Todas esas longitudes focales las tengo acá. Entonces, ¿para qué necesito estos objetivos si ya tengo este? Esa es una manera de pensar muy común cuando uno va empezando en la fotografía. Uno quisiera tener toda la gama de objetivos, desde gran angular hasta telefoto, de ser posible en un solo lente, porque considero que es más económico. Sí, comprar 4 lentes al final puede representar más dinero que tener un solo lente con todo esto, ¿no? Sobre todo porque existen muchos lentes que son de costo muy accesible en vez de andar comprando tantos lentes fijos. Hay que ver algunos pros y contras, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de la luminosidad. Normalmente un objetivo fijo, como este 50 que tenía yo como ejemplo, te permite una apertura máxima entre 1.8, 1.4, dependiendo del modelo, claro. Inclusive hay otros que llegan hasta aperturas todavía más grandes, más luminosos, ¿no? Y no encuentras ese valor de apertura en tu lente variable. Pensemos en el objetivo variable que todos hemos conocido, que es el 18-55, el lente básico que viene con tu kit en las cámaras. Es muy probable, si no mal recuerdo, ese objetivo tiene una apertura máxima de 3.5 de diafragma. Y aparentemente dices, bueno, no es mucho, porque si lo comparas con 1.8, pues quizá sea un poquito más de un paso de diferencia, como paso y medio de apertura. Sin embargo, conforme alargas la longitud focal de ese objetivo, se va oscureciendo. Es decir, que a los 50 milímetros, que sería el zoom máximo de ese lente, ya no tienes los 3.5 de diafragma, ya estás hablando de 6, 5.6, una cosa así. O sea, ya perdiste como paso y medio, a lo mejor hasta 2 pasos. Entonces ahí ya, comparando los 50 de acá con los 50 de acá, los pasos de diferencia en cuanto a apertura son muy considerables. Que no quiere decir que sea un lente horrible que hay que tirar a la basura y no, para nada. El lente de kit es muy bondadoso y te permite hacer muchas cosas. Yo no lo despreciaría de inmediato, ¿no? Pero bueno, hay que conocer esas diferencias que sí existen. Por supuesto que hay objetivos variables que son bastante más luminosos, a lo mejor llegan a 2.8 de luminosidad, pero son de una gama profesional, son de una gama premium. Todas las marcas tienen objetivos, digamos, de gama básica y objetivos de gama profesional. Y que sí, tienen todas estas prestaciones como estabilización, como más luminosidad, mucha precisión, ya no tienen aberración cromática, que es algo que se encuentra muy comúnmente en los lentes baratos, pero sí, el precio ya es significativamente más alto. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta un 24-70 a 2.8? Aquí lo tengo en Mercado Libre. Dice que cuesta 45,000 pesos, aproximadamente 2,200, 2,300, una cosa así, que ya no es tan barato, ¿no? Ya no es esta idea de, en un lente tengo todo y ya gasto menos. No, en realidad ya hay una diferencia significativa. Un objetivo 50 milímetros fijo cuesta 300, $400, inclusive menos. Y así por el estilo, ¿no? Un 70-200, de gama profesional. Un Sigma, un Tamron también existen, por supuesto hay muchas marcas, pero hay que tomar en cuenta las calidades. Una ventaja que sí le veo a los objetivos variables
con respecto a los objetivos fijos es la versatilidad. Si tú vas a un viaje y quieres llevar poco equipaje, no andar cargando tanto, pues indudablemente es más práctico llevar un solo lente que llevar 4. Si eres fotógrafo de bodas, también, y necesitas cambiar la longitud, justamente cambios rápidos que se dan en los eventos, hacer zoom, tomar angulares, en deportes también es muy común estar cambiando la longitud focal rápidamente, no tienes tiempo de, espérame, ahorita saco el telefoto y se lo pongo y ya le voy a poner ahora el 24, todo eso no es práctico para esas situaciones. Digamos que esto sería práctico para un trabajo más pausado, con más control, ¿no? Como puede ser una producción de video. Está planeando su toma y dice, bueno, en esta toma vamos a usar el 24 porque quiero que sea una toma abierta y en la siguiente toma cambiemos al 85 porque quiero que sea un plano medio corto o algo así muy cerradito. Pero tiene tiempo de estar haciendo estos ajustes, no son sobre la marcha. En el trabajo de estudio también, yo puedo planear qué tomas voy a hacer con cada lente y tengo el tiempo para hacerlo. Entonces, ese es un punto para el zoom, el variable. Ahora, en cuanto a calidad, a nitidez, muchos dicen, ¿es más nítido el fijo? ¿Es más nítido el variable? Pues déjame decirte que si hablamos de gama profesional, en realidad cualquiera de los dos tiene muchísima nitidez, muchísima calidad. Si hablamos de un baratito, ¿no? Un 50 milímetros de Yongnuo o de Neewer o de estas marcas que son chinas, muy baratas, pues no sé si pueda ser más nítido ese si lo comparas contra un fijo de línea premium de Nikon o de Canon o de Sony, el que sea, o inclusive un variable también de línea profesional. Y bueno, aprovechando que yo tengo varios lentes aquí, quise hacer un experimento, que tengo aquí en pantalla algunas fotos que hice, comparando el 35, el 50, el 85 y el 105 contra sus respectivas longitudes focales de mi lente variable, ¿no? Y el sujeto siempre fue el mismo. Le tomamos foto a esta camarita que es una Nikon análoga, una FM2, ya que tiene su tiempo, ¿no? Y es una legendaria. Pero bueno, vamos a probar, vamos a comparar, por ejemplo, los del 50. Vamos a abrir aquí los archivos en Camera Raw. No tiene ningún tipo de retoque, para que se compare justamente lo más fiel posible. Bien, pues empezaremos con esta, que es, esta dice que es la 50 milímetros con f11, que es un valor de apertura que ambos tienen. Por ejemplo, aquí está, déjame hacer estos para allá. 50 milímetros fijo contra 50 milímetros de mi objetivo variable. Ok, este es el fijo a f11. Este es el f11 del variable, es decir, vamos a ver la nitidez. Yo enfoqué manualmente, digo, sí la limpié, pero aún así hay algunas partículas de polvo. Pero enfoqué aquí a estos numeritos que ven en pantalla, tanto en esta foto como en esta foto, tratando de tener más o menos el mismo encuadre en ambas. Aquí le di un poquito más de zoom. Más o menos es la misma distancia de sujeto cámara y realmente no veo gran diferencia, en cuanto a nitidez, en cuanto a calidad de la foto. Quizá un poquito el encuadre sí son distintos, ¿no? Uno está más cerca, otro está más lejos, pero inclusive es el mismo flash, el ISO 100 a 125 de velocidad, con la misma intensidad de los flashes, justamente para que se viera la menos variación posible generada por factores externos, ¿no? Ahora el F4, este es el F4 de lente fijo, que es un valor que ambos lentes tienen, los dos tienen F4. Aquí vemos claramente cómo ya hay menos profundidad de campo y se pierden, se desenfocan, se salen de foco los planos que están detrás de esta zona de los números, ya empiezan a desenfocarse. Esto es normal y esperado, de hecho. Y esta es la del lente variable. Veo ligeramente menos nítidos los números en el plano principal, pero eso también puede ser un error humano, ¿no? Un error mío. No me atrevería a decir que esa diferencia de enfoque es
debido a que este lente es menos nítido, porque ya lo vimos en la otra foto, la nitidez era muy equiparable. Lo que sí es un hecho concreto es que el lente fijo me permite disparar a 1.4 de diafragma, que ya no lo tengo con el lente variable. Esa es la diferencia, ¿no? Porque si se fijan, la profundidad de campo es muy, muy poquita. Cualquier cosa que está delante de la cámara está desenfocada e inmediatamente atrás de los números está desenfocada. Inclusive es muy complicado. Aquí el foco está como en el barril, no tanto en los numeritos, se ve como muy borroso, ¿no? Es muy bueno tener esas aperturas grandes de 1.4, 1.2 y 1.8 y así, pero no es fácil trabajar con ellas porque justamente la profundidad de campo es tan pequeña que se hace difícil, ¿no? Es más difícil enfocar, pero el efecto es lindo. Se ve más cálida porque la tomé con luz continua, ya no utilicé el flash porque naturalmente ese valor de diafragma es tan abierto que ya mi flash no tiene menos potencia que la que usaba y se podía sobreexponer la toma, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la comparación del 50. Comparemos el 85, aquí lo tengo. Tenemos también este es del fijo, 85 AF11 con el lente fijo. Esta es de 1.8 con el fijo. Mismo caso del 50, ¿no? El 1.8 es un valor que solo tengo en este objetivo. No lo tengo en este. Entonces, por lo tanto, no hay contra qué compararlo. Aquí enfoqué un poquito mejor. Ya me quedó mejor esa foto. Se ven ligeramente más definidos esos números que en la del 50. Y se puede apreciar la profundidad de campo, cómo se pierde de inmediato, ¿no? Es decir, es muy pequeña el área de nitidez. Por lo tanto, si quieres una foto muy nítida, pues no debes disparar en 1.8. Quieres disparar mejor en 11, como acá, ¿no? Que tienes ya muchos más planos en foco. Aún así, podemos ver cómo el letrero de FM2 ya comienza a estar fuera de foco. ¿Esto cuál es? Ah, ok. Este es el F11 del 24-120, del variable. Está muy bien enfocado la palabra Nikon y medio mal enfocado los números, ¿no? Esta es la misma foto con el mismo objetivo, pero con F4, que es un valor que tenemos los dos, en los dos lentes. Este es el fijo y este es el variable. Lo que me estoy dando cuenta aquí es que me cuesta más trabajo enfocar con el variable en manual. Y quise hacer la prueba haciendo enfoco manual porque es el que normalmente utilizo. Le veo más precisión a los lentes fijos, aunque será un detalle de los objetivos que son más nítidos en sí, o será que a mí me cuesta más trabajo enfocar con este. Puede ser. ¿Es una situación atribuible al lente o es una situación atribuible al que usa la cámara? En este caso yo. Yo utilizo más los fijos aquí en el estudio, pero cuando hago sesiones de retrato y quiero cambiar mucho la longitud focal, utilizo este, con muchas veces autofocus, ya que lo estoy... Si uso la cámara no en tripié, generalmente uso el autofocus, que es poco común. Si utilizo la cámara en trípode, enfoco manual. Aquí tenemos el 35. Aquí con el 35 hay un detalle importante, en mi caso, porque este 35 que tengo aquí no es para full frame, es DX. No es FX, como son los otros que tengo acá. Entonces tiene un ligero recorte, ¿no? Este es el 35 con F11. El variable. Está bastante bien, ¿eh? Bastante bien definidos los números. Obviamente es una toma más abierta porque el 35 es justamente lo que te permite, más contexto, más entorno.
Y sí se ve la diferencia, ¿no? De que está ligeramente recortado el fijo, es menos contexto. Sin embargo, también está bastante definido. El 35 a mí me gusta mucho para foto de alimentos, ya que lo que puedo colocar aquí arriba de mí tengo un tubo donde pongo la cámara en cenital y tomo hacia la mesa cuando hago composiciones de alimentos. Me gusta mucho ese para ese tipo de fotografía. Esta fue con el 1.8, es decir, el fijo a 1.8, por eso se ve más cálida, ya decíamos por la luz que no es de flash, es luz continua y es más amarillita y no la corregí. Y aquí está el 35 fijo a f4. 35 variable a f4, más abierta la toma por el tema del recorte que les decía. Pero bastante bien. Vean cómo los números están muy bien definidos y tal, ¿no? Hasta este momento creo que es un resultado muy similar, salvo este tema de la apertura que les mencionaba y la mayor facilidad que tengo yo para enfocar con los fijos que con el variable manualmente. Ahora bien, pasemos al 105 milímetros que tengo acá, que deliberadamente lo dejé hasta el final por la siguiente razón. Este objetivo es macro. Existen algunos lentes variables que te dicen que son macro, aunque de acuerdo a lo que yo he leído, realmente no lo son, porque los que cumplen con la característica necesaria óptica para hacer lentes macros de forma muy precisa y que se utilizan para justamente foto de joyería, botánicos, insectos y elementos muy chiquitos, son en su mayoría lentes fijos. Quizá tú conozcas alguno que puedas poner aquí en la caja de comentarios, alguno que conozcas, si hay un lente variable que sea macro, también para poder comparar en ese sentido. Pero aquí sí va a haber una diferencia muy grande porque este es macro y este no. Entonces vamos a ver los archivos que tengo de esta comparación de objetivos. Por ejemplo, este es el macro de 105 milímetros con f11. Bastante nítido aquí en el punto de enfoque, en el plano de enfoque. Aquí está mucho más cerca con f4. Aquí debo estar a unos 19 centímetros más o menos del objeto y puedo tener ese acercamiento tan considerable, ¿no? Sencillamente este nivel de acercamiento, aquí me acerqué todavía más con f4, no lo puedo tener con este. O sea, tiene un zoom y lo puedo alargar lo más que pueda, pero ya como no es un lente macro, no me permite acercarme. Bueno, sí puedo acercarme, pero no puedo enfocar. Ese es el tema. Aquí están las fotos justamente del objetivo variable a 105 milímetros con f4 y sí, es bastante nítido, se ve muy bien, tiene una profundidad de campo muy bonita, como desenfocadito ya en la parte de atrás de la cámara, me gusta cómo se ve. Aquí está con f11, notes el cambio, ¿no?, de la profundidad de campo, ahí en las letras de FM2, como ahí se desenfocan mucho y ahí se desenfocan pero no tanto con el f11, ¿no? Esto es lo más que me pude acercar con el variable. Y está bien porque enfoca pues más o menos aceptable, aunque ya no es tan fácil, pero es bastante legible. Pero si me acerco al grado de lo que quería hacer con el otro, ya tener así las letras en primer plano, pues ya simplemente ya no da. Como esto, ¿no? Esta misma distancia ya no puedes enfocar con un lente que no es macro. Y esa sería la diferencia principal, ¿no?, en este caso de estos dos. Por lo tanto, voy a cerrar aquí ya las imágenes. Por lo tanto, a mi manera de ver, sí existen ventajas tanto de tener los fijos, como de tener un buen objetivo variable. Por lo tanto, en conclusión, creo que dentro de ciertos parámetros no hay muchísima diferencia entre unos y otros. Sin embargo, sí existen ventajas muy claras de tener fijos
y de tener variables, como ya las mencioné, ¿no? Ahora sí que depende mucho de qué tipo de fotógrafo eres. ¿Eres más fotógrafo de viajes? ¿Eres más fotógrafo de eventos? ¿Eres más fotógrafo de estudio, de producto, de retratos? ¿Eres un videógrafo? No que no puedas hacer un video muy bueno con este objetivo, claro que puedes hacerlo. Pero insisto, el tema de la profundidad de campo, pues tienes mucho más control y más variedad con los fijos que con este. Con este tienes comodidad, versatilidad, de no estar cargando, y dependerá mucho, como ya lo mencioné, del costo y del tipo de objetivo, sobre todo el tipo de objetivo variable que desees comprar. Yo he tenido muchísimos objetivos variables a lo largo de mi vida de fotógrafo y la mayoría de ellos los he ido dejando de usar conforme he ido comprando lentes fijos, porque realmente los primeros que tenía no eran tan de buena calidad como el que tengo ahora. Cuando compré la full frame, venía en un paquete con este lente y me encantó y lo utilizo muchísimo, sobre todo cuando no quiero llevar muchas cosas. Pero dime, ¿tú qué piensas sobre esto? ¿En qué casos consideras que es más conveniente utilizar objetivos fijos? ¿En qué casos consideras que es más cómodo o más adecuado utilizar un lente variable? ¿Tú qué opinas de este aspecto? Como nota final, yo si tuviera que comprar un lente ahora, en este momento, me inclinaría por un 24 fijo, que es justamente el que me falta para complementar mi colección. Y con ello me sentiría ya muy completo en cuanto a objetivos. Y si me preguntan cuál es mi favorito, realmente no tengo uno, claramente. Los utilizo todos me gustan, pienso que son necesarios para el tipo de trabajo que yo hago. Me gusta la posibilidad de poderlos cambiar y no clavarme solamente con uno. Vamos con este tema de que es que para retrato yo uso solo este y para alimentos yo utilizo este. A mí me gusta utilizarlos todos para retrato, todos los utilizo también para mis fotos de alimentos y de producto, todos los utilizo para videos, entonces pues esa es mi forma de trabajar y eso es lo que yo pienso al respecto. Pero bueno, espero que te haya gustado el video y me dejes cualquier comentario y te espero más adelante en otro video de Alter Imago. Hasta pronto, bye bye.